Yalmiña es uno de los mayores talentos en la historia del fútbol. Uno de esos que aparecen cada mucho tiempo y que hacen vibrar al espectador con su juego. Tenía una calidad exquisita y una técnica a la altura de muy pocos. Yalmiña destacó en la Liga Española, convirtiéndose en un auténtico mago del balón. Si él quería, era capaz de burlar a los mejores defensores del mundo, anotar los mejores goles y engañar al estadio entero. A veces su actitud le perdía. Era un jugador anárquico, un poco irregular y con un carácter muy temperamental. Pero su juego lo hacía olvidar todo. Cuando tenía el balón, el tiempo se detenía. El espectador quedaba hipnotizado con su juego y los rivales no tenían ni idea de lo que hacer en cada momento. Y es que si ha existido alguna vez un jugador impredecible, ese es Yalmiña. Relájate y disfruta, porque vamos a conocer a Yalma Feitosa, el mago anárquico. Yalma Feitosa Díaz nació en Sao Paulo en el 1970. Formado en las divisiones inferiores del Flamengo, Yalmiña jugó su primer partido como profesional contra el América en verano del 89. La temporada del 91 comenzó a ganar protagonismo con Flamengo. Junto a jugadores como Marcelinho Carioca, consiguió conquistar el campeonato brasileño. Tras esa gran temporada, y en el año 93, Guaraní le hizo una gran oferta, y allí permaneció 2 temporadas, siendo la principal figura del equipo. Tras un breve paso sin éxito en el fútbol japonés, volvió a Guaraní, donde formaría un gran ataque junto a Marcio Amoroso y Luisao. Tras 2 temporadas, y en verano del 95, fue fichado por Palmeiras, y allí formó parte del Dream Team brasileño. Se encontró con jugadores como Cafú, Rivaldo y Müller. Con este equipo, Palmeiras ganó el Campeonato Paulista del año 96, donde alcanzó el hito histórico de anotar 102 goles. Gracias a esa gran temporada, Yalmiña fue convocado con la selección brasileña para disputar la Copa América del año 97. Sin lugar a dudas, ese torneo fue el que le hizo darse a conocer en el mundo entero, ya que realizó un gran torneo. Fue el mediapunta titular de la Canariña y junto a jugadores como Ronaldo o C. Roberto consiguieron conquistar el título, derrotando por 3-1 a Bolivia en la gran final. Tras esa Copa América, decenas de equipos de toda Europa se fijaron en el brasileño, pero solo uno se hizo con su servicio, el Deportivo de La Coruña. Y así fue como el astro brasileño llegaba a la Liga Española en verano del 97, procedente de Palmeiras. Pronto demostró su calidad con el equipo herculino, y es que en sus 6 temporadas como jugador del Depor anotó 38 tantos, pero más allá de su aportación goleadora, encontramos grandes éxitos con el club. El brasileño dejó un sinfín de grandes acciones que le labraron la fama de mago del balón. En Riazor jamás se había visto algo igual, y Yalmiña hacía disfrutar al aficionado. Tras 2 grandes temporadas con el Depor, la carrera de Yalmiña llegaba a su cumbre con la consecución de la Liga Española en la temporada 99-2000. Bajo la batuta de Irureta y junto a jugadores como Macay y Mauro Silva, conseguía el primer campeonato liguero en la historia del Depor, título que se le había resistido muchísimas veces al club. Y es que muchas tardes de gloria fue las que brindó el mago brasileño a las gradas de Riazor, pero entre estas hay 2 que quedaron en la historia del club herculino. Una fue el 5-2 frente al Real Madrid, partido en el que Yalmiña se inventó un regate épico, la Lambreta. Pero además de ese detalle, el brasileño anotó un auténtico golazo de falta, dejando al club blanco boquiabierto. Sin duda esa fue una noche mágica,
una de las tantas que contribuyó a la consecución del título liguero, y la otra fue en el derbi gallego ante el Celta. Yalma salió al campo con 0-0 en el marcador y se inventó una auténtica genialidad para darle el partido a los suyos. Pero las alegrías no terminaron allí. El Superdeport tenía más hambre de títulos, y en verano del 2000 conseguían la Supercopa de España, derrotando al Español en la final por 2-0, partido en el que también anotó el mago brasileño. Pero sin duda la gran noche llegaría la temporada siguiente, concretamente en marzo del 2002. El Real Madrid recibía al Deportivo de La Coruña en la final de la Copa del Rey, final que se disputaba en el Santiago Bernabéu. Los jugadores del Madrid estaban convencidos de ganar el torneo, pero enfrente se encontraron con el Superdeport. Y gracias a los goles de Sergio y Diego Tristán, el Deportivo vencía por 2-1 al Real Madrid, consiguiendo su tercer título. La fiesta fue mágica, y es que con ese trofeo cerraban la mejor etapa del club herculino. Pero como todo gran genio, Yalmiña también tenía un lado oscuro. En este caso, era el carácter del brasileño. Dentro del terreno de juego, era muy temperamental, se metía en peleas absurdas y recibía tarjetas por todo. Pero sin lugar a dudas, el gesto que truncó su carrera fue con su entrenador Irureta. Yalmiña se discutió con él y le propinó un cabezazo. El club lo sentenció, y al finalizar la temporada del 2002, Yalmiña fue cedido al Austria de Viena. Y para toda la gente que una cosa que no va a volver a pasar. Esa temporada el mago se salió. La liga austriaca era de menor nivel y Yalma, sin prácticamente esforzarse, consiguió conquistar la Copa y la liga austriaca. Al finalizar ese año, el Viena quiso comprarle, pero su alto salario no lo permitió. Tras esa temporada, Yalmiña fue vendido al Club América de México. Allí su carácter cambió por completo. Estaba cansado de jugar a fútbol. Tras una temporada en la que apenas participó y a la edad de 34 años, el mago brasileño decidió colgar las botas. Esta ha sido la historia de Yalmiña, uno de los mejores jugadores en la historia de la Liga Española, uno de los líderes del Superdeport y un auténtico espectáculo para el aficionado al fútbol. Sin lugar a dudas pudo ser más grande de lo que fue, pero su forma de jugar hizo disfrutar al amante del buen fútbol.